Pour finir sur une note d'humour, Madame la Ministre, Señora Ministre, el catalán és un gent orgullós, honest i pacífic. La seu oient és un dret i sabem quins són els seus deures. Monsieur le ministre, c'est vrai, Madame la Ministre, je traduis, les Catalans sont fiers, honnêtes. Vos propos ne seront pas repris au compte rendu. Madame le ministre. Señorías, ayer un tribunal dictó en Cataluña que un solo alumno que pide el cambio de lengua al castellano obliga a cambiar de idioma al aula entera. La mayoría del Partido Popular siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale para toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia, entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán obliga también a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que, con la venia, voy a hablar en catalán. Avui fa 20 anys... Señor Tardá, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. Si usted se obstina en hablar, me obliga a quitarle la palabra. Yo le ruego que reflexione, porque no conduce a nada. Pero tiene usted que cumplir el reglamento, aunque comprendo que su argumento puede ser incluso interesante, pero no se puede aplicar. Si m'ho permeten, continuaré parlant en català. Deia que avui fa 20 anys un jove valencià, Guillem... Señor Tardá, le llamo al orden por primera vez. Si m'ho permeten, segueixo igual. Un jove valencià, Guillem Agulló, fou assassinat... Señor Tardá, vamos a leer por la secretaria que está en la mesa el artículo... Pero usted, señor, del artículo 103, para que... Vine tu i entreus. No se puede intercambiar opiniones entre los diputados. 103, por favor, señora diputada, lea el 103 desde su escaño. No tiene micrófono. Pues déjeme a mí que lo voy a leer yo. No es el 103. Bien, no está en el reglamento. Lo que quiero es el que dice el de segunda, que cuando aviso por segunda vez, ¿cuál es llamada al orden por segunda vez? Es el artículo 104. Al diputado u orador que hubiera sido llamado al orden 3 veces en una sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada en su caso la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Entonces, usted ha sido llamado al orden por primera vez. Le llamo al orden por segunda vez y le advierto que si tengo que volverse a llamar, le retiraré el uso de la palabra y tendrá que abandonar la tribuna. Bien, pues le llamo al orden por segunda vez. Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista. El record i el dolor... Bien, le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Muchas gracias, señor Tardá. Ayer un tribunal dictó que en Cataluña un solo alumno que pida el cambio de lengua al castellano obliga a cambiar de idioma al aula entera. La mayoría del PP siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale en toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia, entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán, pues obliga a cambiar de idioma a la Cámara entera, ¿no? Así que con la venia, presidente, voy a proseguir en catalán. Señor Bosch, como usted muy bien dice, ha pedido mi venia, no la tiene. No porque yo esté personalmente contra usted ni contra el catalán, pero hay un reglamento que hay que cumplir. Por lo tanto, yo le pido, se lo pido con cariño, no creemos
un incidente. Entonces, si usted sigue en catalán, yo tendré que retirarle la palabra. Gracias, señor presidente. Yo, con todo el afecto del mundo, afecto personal, le quiero pedir en qué sustenta su razonamiento, porque en el reglamento de la Cámara, que yo sepa, no prohíbe que un diputado hable en catalán. No me consta. ¿A usted le consta en algún artículo del reglamento de la Cámara que se pueda prohibir a un diputado usar el catalán? Lo que dice el reglamento es que hay que hablar en castellano. Entonces, el catalán, y esta ha sido lo que yo he hecho durante todo este tiempo, como una cita, un saludo, una despedida, una alusión en catalán, eso no tiene ninguna, en catalán, en vasco, en gallego, en cualquier idioma de los reconocidos en la Constitución. Sin embargo, hacer el discurso en catalán es algo que está prohibido por el reglamento. Ahora vamos a cambiar el reglamento, todo se puede intentar, pero hoy por hoy está prohibido. Gracias, señor presidente. Insisto en que no me consta que el reglamento prohíba que yo me pase al catalán, por lo tanto, continuaré en catalán. Una senyora gran ahir em deia sobre les preferents: recuperaré els meus estalvis abans de morir-me. Bien, le llamo al orden por primera vez. Presidente. Le llamo al orden por primera vez. Gracias, señor presidente. Agradezco que me advierta. De todas formas, si le parece inapropiada esta situación o inadecuada, imagínese usted cómo de inadecuada les parecerá la situación a los alumnos de las aulas de los colegios catalanes. Imagínenselo ustedes, no se lo pueden imaginar. Pues ya se lo digo yo. También es una situación surrealista, ¿no? Prosigo. Ahir una senyora gran deia si recuperaria els seus estalvis en preferent. Le llamo al orden por segunda vez. Si vuelve a hablar, a incumplir el reglamento, le tendré que expulsar de la tribuna. Señor, no quiero que me expulsen. Yo quiero, no se pongan nerviosos. Silencio. El orador está en el uso de la palabra y puede utilizarla como le parezca. Señorías del PP, no se pongan nerviosos. Que se deriven, pero tiene la palabra. Siga, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, no se pongan nerviosos. No, yo simplemente lo que hago es tomar ejemplo de lo que dicen los tribunales. Una sola persona puede cambiar el idioma de una aula, de una clase, está facultada. Pues, por lo tanto, aquí yo creo que lo mismo se aplica, y si no, pues hablen con el señor juez a ver qué les explica. Ahir una senyora gran em deia: recuperaré els meus estalvis abans de morir-me. Señor diputado, le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna. Muchas gracias, señor Vox. ¿Me expulsa del estrado o de la sala? No, de la tribuna nada más.